Espero que este video te encuentre excelentemente. No es un video tradicional como los de finanzas que usualmente hago. No voy a hablar de eso absolutamente. Si viste mi video anterior, sabes de qué estoy hablando. Si no lo has visto, te animo de todo corazón que lo veas. Es mi deseo que si vas a ver un video el día de hoy, por favor veas este. En el video pasado hablé acerca de la importancia de estar hablando acerca de la verdad, de enfrentar lo que estamos viviendo con la palabra de Dios, y pues no hay mejor manera de enfrentar las cosas difíciles que estamos viendo en este mundo que estar agarrados de la mano de Dios y confiando en Dios, porque están pasando cosas impresionantes. No se toma más que hacer unos cuantos clics para ver todo lo terrible que está pasando, ¿verdad? Estados Unidos, el gobierno completamente cerrado, persecución en inmigración, todo el mundo está viviendo situaciones similares y hay que informarnos, pero hay que estar agarrados de la mano de Dios y confiados de que somos sus hijos. Y bueno, ahí viene el hablar de estos temas increíblemente importantes de si sabemos que somos hijos de Dios o no. Pero bueno, comenzamos. La verdad de la que quiero hablar el día de hoy, bien importante, es que hay gente que es hijo de Dios y hay un destino para ellos. Dios tiene planes para sus hijos. Dios tiene, ¿verdad?, promesas todo a lo largo de la Biblia para sus hijos. Es una carta de amor para sus hijos. Pero también hay personas, así como hay hijos, hay gente que no es su hijo. Y yo sé que eso es puede parecer controversial, pero te voy a explicar con todo detalle. Créeme, tengo bastantes notas que mostrarte y aquí te las pongo en pantalla. Quiero mostrar cada uno de estos puntos. Todos somos creación de Dios. A Dios todos nos hizo. Tomó esos 9 meses de con todo detalle formar cada detalle de nuestros cuerpos, de nuestro ser, de nuestras almas, de nuestro espíritu, nuestras personalidades. Dios se tomó esos 9 meses para hacer a cada uno de nosotros. Por eso la vida es tan preciosa, porque la hizo Dios. Pero no todos somos sus hijos, ¿ok? Y sé que hay una mentira en general, ¿verdad?, que se cree en el mundo de, pues, como que Dios es bien bueno, ¿verdad? Padre Dios, de Diosito de todos, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Y aquí te voy a mostrar con la Biblia que no es así. Y nada más eso, ¿verdad? No todo es negativo, es también cómo Dios nos da la oportunidad de ser sus hijos, de tener esas promesas, ese futuro, esas puertas abiertas que Él quiere para sus hijos y que tiene para sus hijos. Pero empecemos ya con la Biblia. En el versículo de Juan 1:12, aquí en pantalla, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que Dios aquí nos pone 2 puntos bien importantes: a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, 1 y 2. O sea que no todos lo reciben y no todos creen en su nombre. Por eso dice: a los que sí cumplen con estas 2 cosas, ellos son hechos hijos de Dios. Sigamos con más palabra de Dios, ¿verdad? No es suficiente con solo creer en Dios, porque también hay esa mentira general en el mundo de decir, pues es que yo creo en Dios, ¿verdad? Yo creo en Diosito, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, Dios es bueno, Dios, ¿verdad? Esto y lo otro. Pero no es suficiente con solo creer. Te muestro qué es lo que Dios pide. Ve Santiago 2:8. Está hablando acerca de la fe y de que tiene que haber pruebas de esa fe, ¿verdad? Y aquí en el versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Como, bueno, ¿tú crees en Dios? Qué bueno, felicidades, ¿verdad? Bien por ti. Pero continúa el versículo y dice: también los demonios creen y tiemblan. O sea, aquí una verdad muy importante: hay demonios, así como hay Dios y ángeles, hay demonios y, ¿verdad?, Satanás. Pero aquí nos enseña, ellos también creen en Dios. O sea, que no es suficiente decir y que tu fe se quede en, oh, yo creo en Dios, oh, sí, yo creo en Él, ay, qué bueno, sí existe, ¿verdad? Está por ahí en algún lado. No, tiene que ir tu fe un poco más allá, es lo que Dios pide. Vamos a Romanos 6:23. Si no sabemos de estas verdades, puede haber una separación que no queremos entre nosotros y entre Dios. Romanos 6:23, ahí dice: porque la paga del pecado es muerte. Nuestro pecado, por nuestra naturaleza humana, como escuchamos, ¿verdad?, en la iglesia, el pecado original, ¿verdad?, desde Adán y Eva, Dios, como todo caballero que es, lo mencioné en el video pasado, es un caballero, no nos hizo robots, no nos hizo para servirle ciegamente, nos dio opción y nos dio voluntad de decidir si quiero o no quiero, ¿verdad? Qué caballero de Dios. Y los humanos nos equivocamos, ¿verdad?, desde el principio, cometiendo errores, ¿verdad? Y aquí dice: la paga del pecado es muerte.
¿ok? Es muerte espiritual. Ahorita vamos a ver en el siguiente versículo, separación de Dios. Okay, en Romanos 3:23 aquí dice en el amarillo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, la gloria de Dios es donde está Dios, su presencia. Destituidos quiere decir que estamos separados de esa gloria y de esa presencia. O sea, Dios es justo, Dios es perfecto, sí es muy bueno, pero es justo y es perfecto, es santo, ¿verdad? La Biblia dice que es santo, 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 es tan increíblemente perfecto que no puede haber ese pecado que traemos nosotros enfrente de él, simplemente no lo soportaría nuestro cuerpo humano. En la Biblia gente murió de ver siquiera la presencia de Dios, o ¿verdad? De ir a un monte donde la presencia de Dios se postraba. Entonces no se puede, ¿verdad? Por eso nos dice, nuestros pecados nos separan de esa gloria de Dios. Y ahorita vamos a regresar de todo esto porque no todo es malo, no todo es negativo. Vamos al siguiente versículo, Juan 3:18. En el 18 dice, el que en él cree, está hablando de Jesús, en el que cree en Jesús, en el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios dice que Jesús es su justicia, es su regalo para el mundo, ahorita lo vamos a ver. Entonces dice, los que no creen ya están condenados, ¿verdad? Ahí está la separación. Vamos a ir a Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si es que, porque hay gente que sí vive en ellos y gente que no, ¿verdad? Entonces ya vimos que hay una ley del pecado. Ese pecado nos separa de Dios. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Aquí en este versículo, 2 de Pedro 3:9. Dios no quería esa separación. Dios no quería esa muerte para nosotros. Y aquí vas a ver el corazón de Dios. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que ninguno perezca, o sea, ninguno fallezca, muera en sus pecados. Él no quería eso, no es su intención, no es su diseño. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y dice aquí, Romanos 5:8, el siguiente versículo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice en el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces aquí nos dice muchas verdades, ¿verdad? Uno, Dios lo hizo con amor, ¿verdad? Su amor de que nadie se pierda, de que podamos estar con él. Cristo murió por nosotros para pagar ese pecado. Y aquí nos dice, él nos justifica con su sangre, ¿verdad? No hay manera de que nosotros nos justifiquemos a nosotros mismos. El pecado, mira, ya sea autosuficiencia, mentiras, pecados sexuales, ira, enojo, contienda, es verdad, siempre estar chocando con la gente, ¿qué más? Egoísmo, incluso no hacer el bien sabiendo que es el bien, no hacerlo, eso también es pecado, ¿verdad? Hay listas de cosas que son nuestros errores, pero bueno, aquí nos dice que Él nos puede justificar. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Increíble. Aquí nos está enseñando cuándo el Espíritu Santo se le da a una persona, porque también hay otra mentira, ¿verdad? General, que las personas creen que, cuando soy niño recibo el Espíritu Santo, y eso no es verdad. Aquí lo estás viendo en la palabra de Dios, cuando dice aquí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, o sea, te dice, escuchaste, creíste, fuiste sellado. Entonces es en secuencia, ¿verdad? Pasa 1, 2, 3, entonces eres sellado. Si no, no. Romanos 8:15 al 17 dice aquí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Otra vez el espíritu de adopción. Ser adoptado quiere decir, antes no soy hijo y alguien me adopta y ahora soy su hijo, ¿verdad? Aquí bien clarito.
recibimos ese espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, por primera vez le podemos llamar Padre a Dios de verdad, siendo sus hijos, porque recibimos ese espíritu. Dice el número 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Okay? Entonces ese espíritu que se viene a morar dentro de nosotros, dice que entonces somos hijos de Dios. Siguiente versículo, el 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Okay? Dios tiene su herencia para dársela a Cristo, Cristo es su hijo, Jesús es su hijo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros recibimos el espíritu de adopción, dice ahí coherederos, es como pasamos a ser hermanos de Jesús y estamos bajo la misma herencia que está Él porque nos hace sus hijos. Qué importante, ¿no? No es cualquier detalle, es algo bien fuerte, bien grande. En Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, ¿okay? Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ve el principio de este versículo, dice, tenemos entrada. Antes no podíamos entrar a Dios por el pecado, pero ahora sí, hay entrada libre al Padre. Incluso cuando murió Jesús, había en el templo, ¿verdad?, de los israelitas, el templo de los judíos en Jerusalén, había un velo gigante, era una tela gruesísima que separaba el lugar santísimo, el santo del lugar santísimo, que representaba la presencia de Dios. Cuando Jesús murió, se rompió ese velo desde arriba hasta abajo, dando entrada, ¿verdad?, a Dios. Entonces, bueno, aquí nos dice, antes éramos extranjeros, ¿verdad? Ya no somos extranjeros ni advenedizos, y aquí dice, somos miembros de la familia de Dios. Por favor, es que si no lo vemos así de claro, ¿verdad?, podemos vivir creyendo una mentira toda la vida, ¿verdad? Porque creyendo que, Dios nos, ¿verdad? Sí, Dios ama a todo el mundo, pero hay hijos y hay gente que no es su hijo todavía, ¿ok? Ahora, ¿Dios quiere que todos sean sus hijos? Ya vimos que sí, ¿ok? Continuamos. Juan 3:16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Otra vez vemos ese amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, salvo de sus pecados, de sus errores, de sus desviaciones. ¿Okay? Versículo 18. ¿Okay? El que en Él cree no es, ¿verdad? En el que en Él cree no es condenado, ¿verdad? Pero el que no cree ya ha sido condenado, ya lo habíamos leído. Pero lo importante de estos dos versículos, viendo Dios nos amó, ¿verdad? Y por eso dio a Jesús por nosotros. Continuamos aquí en Efesios 2, del 11 al 18. Esto aquí, este versículo, ahí puedes ver en la parte de arriba, su título es reconciliación por medio de la cruz. Como cuando te peleas con alguien y después te tienes que reconciliar. Okay, eso nos está enseñando. Estábamos como peleados con Dios por nuestro pecado. Okay, y dice aquí, en el versículo 11, en el 12, perdón, dice aquí, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Okay, entonces todos más bien nacemos sin Cristo, ¿verdad? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, o sea, aquí notemos, hay un antes y hay un después. Ahora en Cristo Jesús, antes sin Cristo, ahora con Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces Cristo nos hace cercanos, ¿verdad? Y ahí nos dice, porque en Él es nuestra paz. Continúa en el segundo versículo. En el 15, aboliendo en su carne Él las enemistades que teníamos, ¿verdad?, en contra de Dios. Y en el versículo 16 dice ahí, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante ser
un hijo de Dios. Bueno, por muchísimas razones la Biblia está llenísima de promesas, cosas hermosas, que cuando están tiempos como los que estamos viviendo el día de hoy, puedes tener esas promesas, esa paz, esa tranquilidad y respuestas, ¿verdad? Cuando muchas veces estamos volviéndonos locos de lo que estamos viendo y no saber qué hacer. Bueno, Dios da respuestas para sus hijos y un futuro y planes para los hijos. Pero bueno, aquí está Apocalipsis 21, 12 al 15, que habla de la gente que vamos alguna vez ver a Dios. ¿Verdad? Dice aquí en el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Okay? El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hay dos muertes, aquí nos está enseñando la Biblia, una física, que es verdad, aquí dice, habían gente que ya había fallecido, estaba muerta y se presentan delante de Dios, ¿verdad? Lo vamos a ver un día, dan cuentas por sus obras. Y ve el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque continuó en sus pecados, escogió su manera de vivir y no escogió a Cristo. ¿Okay? Siguiente en Efesios 2, 3 al 9. Nos dice, somos salvos por la gracia. En el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor con que nos amó, número 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, si queremos esas promesas después, enfrentarnos a Dios, darle buenas cuentas, ¿verdad? Estar inscritos en ese libro de la vida que habla Dios, tenemos que tener esta vida eterna que Dios nos está dando. Aquí en versículo 8, es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Dice, porque por gracia es algo que viene del cielo, es algo que Dios literalmente da, ¿ok? No podemos tener gracia si Dios no nos la da. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Subimos rapidito este versículo. Dice, bueno, número 1, eso viene del cielo, es algo de gracia, una ayuda de Dios que de otra manera no tendríamos. Y es por la fe. ¿Qué te pide Dios para ser su hijo? Te pide fe, ¿ok? Y te pide que no confíes en ti mismo. O ve esto que está diciendo el versículo. Dice, esto no es de vosotros. Dios no está esperando que te portes bien, que seas bien bueno, que no le hagas mal a nadie. Él no está viendo esas cosas, ¿ok? Dice, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver en otra palabra, dádiva, ¿verdad? Algo que Dios da, es un don de Dios, no por obras, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe. O sea, nosotros pudiéramos bien fácil pararnos el cuello, ¿verdad? Como decimos, presumir, ¿no? Qué bien portado soy, qué bueno soy, le doy a la gente, yo me porto bien, no le hago mal a nadie, no le deseo mal a nadie, no me peleo con la gente, ¿verdad? Yo no tomo, no fumo, no hago esas cosas, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso. ¿Verdad? Es más, dice ahí, no por obras, no me interesan tus obras, no me interesa cómo te portes bien o mal, no me interesa, ¿ok? Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dios no quiere que nadie se pueda parar el cuello o decir o sentirse como que, yo me lo gané, yo llegué al cielo por bien portado. Dios no quiere eso, ¿ok? Eso ante Dios no es aceptable. Siguiente. Aquí en Romanos 6:23 dice, y efectivamente ya lo vimos, porque la paga del pecado es muerte. Había una muerte que si no la moría Cristo, yo la tenía que pagar, ¿verdad? Tú la tenías que pagar. Y dice, pero continúa el versículo, segunda parte, dice, mas la dádiva, lo que Dios da, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios dice que nuestras obras, lo que nosotros pudiéramos haber hecho es como trapos de inmundicia para Él. Él dice, eso no me gusta, no lo quiero, no me importa cómo o sea, no quiero, no es aceptable de enfrente de mí. Pero ahí dice, la dádiva que da Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, que nosotros no viviríamos esa segunda muerte. Aquí nos está hablando Dios de vida eterna, una vida después de esta, que sí la hay, una vida con Él. También dice aquí en Romanos 10, nos dice la Biblia, y Dios es bien claro con nosotros, cómo podemos ser sus hijos, cómo podemos hacernos sus hijos. ¿Verdad? Ya hemos visto varios versículos, pero este yo creo que es el más claro. Nos dice aquí, número 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues en la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y en el número 13, en el versículo 13, dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Okay, entonces aquí está exactamente lo que Dios nos pide para saber si somos sus hijos, para creer en Cristo. Dice, es con fe y que lo confieses con tu boca. Yo quiero escuchar de ti, que tú me digas que me crees, que tú me aceptes como Dios, porque hay mucha gente que no lo acepta, que reniega, que lo rechaza, teniendo el regalo enfrente y dice, no, o sea, yo no creo en eso, creo en lo contrario, cosas así. Entonces Dios, ¿qué pide? Que tu fe esté en Él, que Dios vino a vivir, ponernos el ejemplo. Jesús dijo en el libro de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no es por, otra vez, ni obras de nosotros, ni porque dimos, ni porque fuimos, es a través de Jesucristo, es nuestro camino al Padre. ¿Okay? Entonces, si invocamos el nombre del Señor, seremos salvos. Salvo, esa es una palabra que vas a ver varias veces en estos versículos. Salvo de tus pecados, del error, mundo en sí. Aquí en Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ¿okay? O como paga, como condición, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Jactarse pues quiere decir como presumir. ¿De qué presumes? ¿De dónde queda? Dice, queda excluido. No cabe ahí, ¿verdad? ¿Por cuál ley sucede esto? ¿Por la de las obras? ¿Porque bien nos portamos? Dice, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tal vez tú has estado confiando en cómo tú te portas, qué haces, qué no haces. Espero que esté quedando súper claro como Dios nos lo pone, ¿verdad? Qué hermoso es Dios de dejarnos ver nuestro error. Si ha sido así, no depende de ti, nunca ha dependido de ti. Tienes que confiar en Cristo y recibir su regalo que Él nos está dando. Entonces no hay nada que pagar. Si hubiera algo que pagar y que yo me esfuerzo y que yo me porto y que yo doy, yo te pregunto, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo necesitamos si uno se puede portar bien y ganárselo? Por eso no es así. ¿Okay? Entonces, cuando uno acepta esa justificación, Dios nos justifica y nos dejamos de justificar de nuestras obras, cómo nosotros nos portamos, Dios entonces nos ve como sus hijos. Entonces aquí nos dice que recibimos, otra vez Romanos 8, recibimos ese espíritu de adopción. Dios te adopta, te hace su hijo y te da sus promesas. Estamos muy cerca de ver cosas impresionantes en esta tierra. Créeme que lo que vemos ahorita en las noticias es muy poquito, solo se va a poner peor, más fuerte. Dios habla de 7 años muy difíciles que llama la gran tribulación. 7 años que si eres su hijo no vas a vivir. Él dice en 1 Tesalonicenses 4:15, dice, bueno, vamos a leer desde el número 14, ¿verdad? Pero está hablando acerca de la venida del Señor. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Okay, los que hayan fallecido los va a llevar con él. Número 15, por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Va a llegar el momento en donde las cosas se van a poner tan fuertes que los hijos de Dios se los va a llevar. Y la gente aquí va a quedar por 7 años, van a sufrir, ver muchísimas cosas y no vas a querer estar aquí. Entonces, hay que confiar en Dios, hay que asegurarnos que somos sus hijos y que nuestro nombre esté escrito en ese libro de la vida por el regalo que Él nos dio. Si tú en ningún momento te recuerdas haber aceptado a Cristo, tal vez desde chico, desde niño, niña, crees en Dios, crees en Jesús, pero nunca le has pedido que sea tu Salvador. Por favor, que hoy sea el día. Ve qué tan clara está la Biblia, cuánto amor Dios nos da. Quiere que sea claro, sencillo para nosotros y que también veamos el peligro de no ver las cosas en la Biblia. Espero que también de ver tantas cosas tan claras hoy en este video en la Biblia te dé curiosidad de ver qué más dice la Biblia para ti. Si no vas a la iglesia es el tiempo de ir. Si no, nunca habías tenido una relación con Dios, es momento de tenerla. Él te ama, Él me ama, Él nos ama y nos quiere guardar de todo lo que está por venir y nos tiene muchísimas promesas hermosas, incluyendo el vivir con Él. Sé que a veces gente nos ha lastimado y es difícil confiar, es difícil poner nuestra confianza en cosas que no podemos ver, ¿verdad? Y cosas como estas, pero créeme que habemos miles, si no es que millones de gente que creemos en Él y lo hemos visto en nuestra vida obrar, resolvernos, contestarnos, atendernos, sanarnos. Y pues puedes verlo por nuestro testimonio, pero también queremos que lo veas por ti mismo. Dios quiere conocerte y que lo conozcas. Así que date la oportunidad. Ahí puede ser en tu baño, puede ser en tu cuarto, en una sala, donde tú estés, ahí en tu carro, donde tú le pidas al Señor. Simplemente sé honesto y dale tu corazón. Sabes que no sé qué estoy haciendo tal vez, pero quiero creer en ti y en tu palabra. Jesús, quiero creer en ti. Quiero poner mi corazón en ti. Muéstrame quién eres. En Jeremías, creo que 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor te promete escucharte, pero tienes que clamar a Él y pedirle con fe. Entonces, con tus palabras, ¿verdad? Porque una oración no te salva, te salva tu fe y que tú le pidas a Jesús, sé mi Salvador, perdóname de mis pecados, no quiero vivir la vida a mi propia manera de pensar, tal vez lo he estado haciendo, pero quiero saber más de ti. Por favor, sé mi Salvador. Algo así de sencillo, ¿ok? Y créeme que Dios se te va a revelar y te va a enseñar. Si tienes alguna pregunta, te gustaría hablar del tema personalmente, me hago disponible para ti. Podemos hacer una videollamada o podemos, no sé, me puedes mandar mensaje, con mucho gusto ponemos en contacto si necesitas ayuda aceptando a Cristo. ¿Okay? Que Dios te bendiga.